ya puede ser. El 13, entonces le voy a tomar su primer parcial. ¿Ya? Estamos quedando ya con ustedes. 13 de abril, su primer parcial. Porque aquí en el cronograma que tengo, el reformulado que nos han pasado, es hasta el 16 de abril. Hay que tomar el examen. ¿Lo ve? Entonces está bien 13, porque ya el próximo lunes ya sería 18, ya nos pasa. El 13 está bien. Entonces el 13 es su primer parcial. ¿Ya? Tengo hoy día, mañana, no, pasado, clases. Y, a ver, puedo hacer un repaso. El 11, y iré avanzando hoy día y mañana más. ¿Está bien? Sí, licenciado. Muy bien, entonces, quiero ver si las dos están habilitadas. Sí. Muy bien, las dos plataformas, ¿no? Que abierto. Va a procurar entrar, miren, hoy día les he estado admitiendo las solicitudes de entrada a algunos, pero tienen que entrar por su, vamos a tener ese problema para el examen, tienen que entrar ya ahí, los que no son alumnos, nos van a eliminar, ¿no? Tienen que entrar por su correo institucional, por favor. Muy bien, entonces acá hemos visto lo que es pendiente, ¿no es cierto? Hemos visto lo que es desplazamiento, miren, hemos visto lo que es desplazamiento de la curva, es paralela a la original. Hemos visto las fórmulas en desplazamiento, van a usar nomás las formulitas, esa es la más conveniente. Y después hemos entrado a la demanda, a la pendiente de la demanda agregada. Claro, el desplazamiento también sobre la demanda agregada, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido viendo. A ver, lo que está claro que no voy a preguntar, solamente familia, no va a entrar. Pero es necesario porque eso nos está sirviendo para ir formando hasta hoy día el componente de los tres sectores, ¿no? Familia, empresa y gobierno. Ahora, lo que les podría preguntar es sobre los tres sectores y sobre la inversión con gobierno, ¿no ve? Lo que les he estado comentando en las anteriores clases, ¿no? De ahí puedo sacar una, van a ser, por la cantidad de alumnos que tengo, creo que voy a tomar nomás tipo choice con 5 alternativas, eligen cuál es la correcta, hacen sus ejercicios y me van a enviar, porque estoy viendo que se ha incrementado la cantidad de alumnos y para mí era mejor tomarles que pongan ustedes sus datos y además mandarme el examen en foto, pero somos muchos, eso va a ser imposible que pueda hacer. ¿Ya? Ahora, sobre pendiente de la demanda agregada, solamente hemos visto cuando, miren, cuando intervenía la empresa, aquí está, fíjense, la familia y la empresa. Entonces puede ser así que les presente un ejercicio y ya, bueno, de la inversión planeada más, vean, chequen eso, y sobre la pendiente que esto ya hemos visto. ¿No ve? Aquí están las formas de las pendientes, cuando se hace más vertical. Miren, el origen sigue siendo el mismo, o más horizontal. Lo más horizontal disminuye la producción, se habla de crisis económica, y bueno, en realidad se da de ese tipo de cosas. ¿Ya? Licen, Sí. no sé si está presentando, pero no se ve. ¿No se ve? A ver, voy a ver. Se ve, licenciado. Se ve, licenciado. Espérame un cachito. Voy a ver si la otra plataforma no está bien. Deja de, no, está bien. Esta otra. No, se ve. Las dos están habilitadas. A ver, esta está habilitada. Las dos están habilitadas. ¿Quién más no está viendo? A ver, díganme. Nadie. O sea, todos están viendo, ¿no es cierto?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, entonces yo creo que hay que, no sé qué está pasando, pero para algún alumnito que no está viendo, pero se está viendo. Bien, entonces, jóvenes, acá, miren, acá les he comentado, de la familia y de la empresa, va a haber una pregunta así, y puedo preguntar también, incluido la inversión no planeada, como les he comentado, y además pendiente, podría ser así, ¿no ves? La pendiente. Esto es lo que normalmente pregunto. Bueno, les decía que es más horizontal cuando hay crisis, cuando la pandemia, no se puede comparar, ¿no? Un crecimiento con el año pasado. Sería bueno comparar con el anteaño pasado, si hemos crecido. No, claro, que el año pasado hemos estado paralizados 6 o más meses por la pandemia, y obviamente no se podría comparar. Bueno, normalmente se compara, pero no sería saludable comparar con el año pasado porque sabemos que ha habido paralización de la producción, del consumo, del trabajo y todo aquello. No ha sido una vida normal para ningún sector, ¿no? Entonces, cuando se hace más horizontal, les decía, se reduce la producción. Y una reducción de la producción, evidentemente, conlleva con crisis económica, no hay empleo para el trabajo, hay muchas cosas que desfavorecen esa situación. ¿Está bien? Y después he incluido el sector gobierno, aquí está, que les he dicho, bueno, ya les he dado las fórmulas también. Y en realidad este era un examen. Aquí, espérenme a ver. Aquí está, el sector gobierno. Sí o sí tiene que haber preguntas. Van a ser, por decirle, a ver, unas entre 4 y 5 preguntas nada más. Elijan lo que saben. Y les comento que no hay exámenes parecidos a las anteriores que había. Yo me tomo la molestia de preparar diferente a lo que han dado. Claro que parecido a lo que estamos avanzando, ¿no ve? Entonces, si van a buscar que sea el examen como el anterior, no, están equivocados. ¿Está bien? Aquí tengo, cuando hemos dicho entra gobierno, el ingreso disponible. Claro, aquí se deduce las transferencias, los impuestos, y lo que realmente nos queda para gastar es el ingreso disponible, ¿no? El déficit, que es muy importante, les comentaba, por ejemplo, en Bolivia han dicho que el déficit va a bajar, creo que estamos por encima del 9 o el 10%, que este año va a ser el 8.5%, que va a bajar el déficit. Eso quiere decir que va a haber un crecimiento. Cuando hay crecimiento en la economía y han dicho el 5.1% de crecimiento. Eso es lo que el ministro de Gobierno ha comentado. Entonces, alto el 5.5, seguramente va a haber el doble aguinaldo, a partir del 4.5 hay doble aguinaldo y muchas cosas. Crecimiento es saludable, ¿no? Entonces, pero probablemente no sea la expectativa mayor porque es con respecto al anterior año cuando no había producción, pero bueno, crecimiento es crecimiento, ¿no? El gasto de gobierno, esto gasta el gobierno, hemos dicho, en sueldos y salarios, que también en cuentas nacionales representa la producción. Un déficit positivo es que estamos gastando más de lo que tenemos dinero, 8% es mucho más. Seguramente son de billetes inorgánicos o de préstamos también, internos, externos, que nos dan organismos, o por bonos que hemos lanzado a la venta, bonos al 7.5, ¿no? Para que nos presten dinero, o algo de ese tipo está sucediendo.
Entonces, si me da un déficit negativo, es un superávit, obviamente. Tengo más, gasto menos de lo que tengo dinero, de lo que me entra dinero como gobierno. ¿Ya? Entonces, el impuesto siempre es, la función de impuesto es positiva. Yo acá, si ustedes se acuerdan, les he dado como función de impuesto, pero acá también les puedo dar en forma así, de esta forma, ¿no? Separada, pero la fórmula, aquí en la fórmula nominal general, esta formulita, tomen en cuenta esta formulita, porque evidentemente aquí en la fórmula, por las deducciones que hemos hecho, ese impuesto es negativo, el proporcional también es negativo. Eso no hay que olvidarse, ¿no? Y simplemente a esta formulita general, ustedes tengan ya lista y reemplazan. Si algún dato no hubiera, por ejemplo, inversión no hay, eso es cero, ¿no? O si no hubiera transferencia, no hubiera impuesto, inclusive si no hubiera el impuesto proporcional sobre la renta, digamos, no les he dado dato, entonces este término desaparece, porque 0 por Y es 0, desaparece. No por el hecho de que es un factor de y esto es 0, me van a conceder, no, desaparece, el 0 hace desaparecer el término. Cualquiera de estos puede ser que no les dé como dato, entonces eso desaparece. Pero esta es la fórmula general. De eso quiero adelantar, esta es la fórmula general. ¿No? Y acá, esto ya hemos visto, se pide la renta de equilibrio, consumo de equilibrio, inversión. No olviden que la inversión, cuando hay gobierno de equilibrio, con el ahorro es totalmente diferente. No es igual. ¿Ya? Ahí está. Ahí tengo todos estos pedidos. Y si les pido así, en este orden tienen que contestar. Primero viene la renta de equilibrio, punto y coma, el consumo de equilibrio, punto y coma, ¿no? Espacio, punto y coma, espacio, dan una inversión de equilibrio, punto y coma, espacio, el gasto de gobierno de equilibrio, punto y coma, el déficit, punto y coma, espacio, ¿no? Siempre espacio. Y los con decimales no son puntos, por favor, comas son los decimales, para que ustedes contesten en forma apropiada. Aquí está, miren, 102.86, ok, 2 decimales. Aquí es redondear, pero estamos quedando ya con ustedes que con 2 decimales vamos a trabajar. Y a partir de 5 se redondea el segundo decimal, el centesimal. Pero, en caso de que me dé un número entero, bueno, trabajan con número entero, no a la fuerza vamos a buscar decimales, ¿no? ¿Preguntas? Después acá, miren, la función de consumo. Esto ya es de equilibrio, porque se introduce la renta de equilibrio. ¿Está bien? Esto llega a ser, por lo tanto, el consumo de equilibrio. Aquí está, he puesto el consumo de equilibrio, se convierte en consumo de equilibrio. Este es el consumo autónomo que tiene su sombrero, los grandes, los mayúsculos tienen su sombrero, y me dan estos resultados, donde evidentemente digo, fíjense aquí abajo, la renta de equilibrio es igual al sector familia con su consumo de equilibrio, más el sector de inversión con su inversión de equilibrio y más gasto de gobierno de equilibrio. Sumados eso me da 102,86, 102.8. Es igual. Por los datos no pido la prueba, estos datos que han sacado están perfectos, están bien. Y este también, inclusive este dato, está muy bien. ¿Ya? Ahora, el déficit, siempre pregunto el déficit por si acaso, es una cuenta importante para ver la situación de un país, para ver las expectativas de inversión, ¿no? Entonces, reemplazando datos,
tengo un déficit de menos 30.86. Si yo les pregunto, el déficit, pongan nomás como déficit, no lo conviertan a superávit. Sabemos que esto sería un superávit positivo porque las cuentas cambian, pero de signo. Entran las mismas, pero cambian de signo. Sería 30.86. Pero si yo les he preguntado, no como superávit, sino les he preguntado como déficit y les da negativo, coloquen así, negativo 30.86. ¿Está bien? Tendrían que colocarme así. Licenciado, una pregunta. ¿Y si el superávit nos sale negativo, sería déficit? Claro. Pero ya para el examen estamos ya quedando con ustedes. Sabemos que el déficit, si me da negativo, es un superávit, el mismo valor, solamente cambia de signo. Pero para el examen, si les pregunto como cuál es el déficit, ustedes no responden como superávit, responden como déficit. Si me da negativo. ¿Ya? Si he preguntado como déficit, coloquen menos, como si les da menos, ¿no? 30.86, o por ahí les da positivo, no hay problema. Pero saben que un déficit negativo es un superávit, ¿no? Por eso el PIB representa parte del déficit. Esta renta que se ha sacado, ¿de dónde está mi renta? Acá, esta renta que he sacado. Dentro de esta renta, parte de esta renta es el déficit o el superávit. ¿Vale? Entonces, después he sacado el ahorro. Esta es la fórmula con gobierno más. Esta es la única fórmula con gobierno del ahorro, por favor, que vamos a usar. Menos consumo autónomo, más 1 menos C por la renta de equilibrio. Ese es el ahorro. ¿Ya? Entonces, acá he sacado siempre del origen de coordenadas la oferta agregada, más arriba la demanda siempre es positivo, es mayor a 0 la demanda agregada, nunca de ser negativa vendría aquí abajo, nada que ver, siempre hacia arriba. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo para formar, digamos, de que les voy a preguntar equilibrio, les voy a preguntar. Eso sí les voy a preguntar. Y para el desplazamiento de la demanda agregada, ya viene demanda agregada con familia, empresa y gobierno. Si fuera el anterior ejercicio, bueno, acá tengo otro ejercicio, para desplazamiento de la demanda, aquí tienen, miren, fíjense, esas son las formulitas para los desplazamientos simples y dobles, donde dos sectores mayúsculas entran, eso se llama doble. En realidad yo he sacado de aquí, de esta de la nominal general, de la renta nominal general, he sacado la fórmula de desplazamiento y trabajen con estas formulitas. Normalmente he preguntado siempre dónde hay transferencia impuesto esto. No olviden, cuando hay impuesto aquí es menos, y estas son multiplicaciones de signos, más por menos da menos, todo eso sería menos. Igual acá, más por menos da menos. O algún sector solamente, o dos sectores que no, que puede ser consumo gobierno, cualquiera de los términos autónomos. Esta es la fórmula general de desplazamiento con gobierno. Preguntas. Bien. Aquí tengo un ejercicio, también ya estoy repasando porque evidentemente hay muchos que recién han entrado. Pero bueno, por lo menos esto de las anteriores clases que considero importante, esto es repasado, ¿ya? Aquí tengo sector familia, cuando ya tiene un ingreso disponible, es que hay gobierno. Aquí tengo la inversión, aquí se va a presentar solamente como inversión autónoma, no como función de inversión. Aquí tengo el gasto de gobierno, el impuesto, transferencia y el impuesto proporcional en porcentaje. Todos son estos datos. Entonces, todos estos datos entra aquí en la fórmula nominal. En esta formulita acá entraría en la fórmula nominal.
entraría ahí. Y después, bueno, ahí está. También, ¿qué les pido? Les pido que el consumo autónomo varíe en 10 y el gasto de gobierno aumenta. Ya no digo autónomo, ¿no? Podría haber dicho el consumo autónomo varía en 10. Bueno, eso es C grande, ¿no? Aquí ya no digo autónomo, pero es autónomo porque aumenta en 20. Para aumentar la nueva renta de equilibrio, ¿cuál es la variación de renta? Bueno, si hablo de variación, varía acá. El que me define si va a ser positivo o negativo es la renta. Porque aquí me dice para aumentar la nueva renta de equilibrio. Entonces, como tiene una relación directa, esto sería aumenta en vez de varía. Aumenta significa positivo. ¿Está bien? Ahí está positivo. Hemos puesto positivo. Pero, sin embargo, para dar respuesta al inciso A, B, C, tengo que sacar mi renta de equilibrio original. Sin responder todavía a B, C, quiero ver cuál es mi renta original. ¿Ya? Entonces, esta es mi fórmula general. Saben que las mayúsculas son autónomas, tienen sombrero. Y reemplazo datos. Y me da todo esto. Miren. Me da todo eso. Entonces, aquí la renta, menos 0,4 por renta, aquí tienen, menos, más con signo cambiado, ¿no? Igual a 90, esto es 16, 0,4 por 40, 16, ahí está. Ahí está. ¿Quieren hacer alguna pregunta, jóvenes? Inicia, buenos días. Tengo una consulta. En caso de que no nos dé un dato, por ejemplo, en los impuestos con la T, ¿en la fórmula tenemos que omitirlo o cómo es que hacemos? A ver, repetime de nuevo. Si no tuvieran el dato de qué. De impuestos, o sea, la T mayúscula, la verdad, ¿qué haríamos en este caso en la fórmula? Claro, si no hubiera T mayúscula como dato, todo esto hay que borrar, no entra, ni siquiera pongan cero. Y queda así la forma. ¿Está bien? Y no hubiera, a ver, esto es... Un ratito, voy a cambiar de... Ya. Entonces esta es menos T grande. Si no hubiera T pequeña, igual todo esto desaparece. Menos T y E desaparece. Si no hubiera inversión, igual este término desaparece. Ni siquiera pongan cero. ¿Ya? Un número, un valor que no hay, es que no existe. Entonces, aquí en este caso, lo que yo les he dado son todos los datos. En el ejercicio planteado, todos los datos están acá. Todos, absolutamente todos. Y en base a eso he preguntado el inciso A, B y C. Ahora, por ejemplo, acá de oficio he sacado, haciendo operaciones elementales, la renta de equilibrio. Con decimales también, ¿no? Y recién, para el inciso A, dice, si el consumo autónomo varía y el gasto de gobierno aumenta, entonces el gasto de gobierno es positivo. Para aumentar la nueva renta de equilibrio, ¿cuál es la variación de renta? Bueno, lo que yo he hecho es utilizar esta variación donde está el consumo autónomo y el gasto de gobierno. ¿Ya? Y el multiplicador, ya sé que es de la primera parte de la renta original. Esperen un poquito. Ya. Entonces,
Acá ya sé que es positivo, ¿no? Por eso he puesto 10 positivo, aumenta. El multiplicador sale aquí está el multiplicador, 1 dividido entre los términos inducidos, 1.89. Siempre el multiplicador tiene que ser mayor a 1, por ejemplo. K mayor a 1. Este K es 1.89. ¿Ya? Y en la fórmula la misma K deben colocar 1.89 por 1 más 1.89. Entonces sería más 10 y más 20. Y así en operaciones me da una variación de positivo, quiere decir que la economía ha aumentado, ¿no? Bueno, si están aumentando en el consumo y está aumentando el gasto de gobierno, ¿no? Entonces obviamente la economía tiene que aumentar. En una economía... Una consulta. Sí. Disculpa, licenciado, cuando nos dice varía, ¿es positivo? No, puede ser negativo. Puede ser negativo o positivo. ¿Qué me define que es positivo? Aquí está. Miren, la renta. Porque la pregunta A, si tú te fijas, acá dice, si el consumo autónomo varía en 10 y el gasto de gobierno aumenta, esto es positivo, para aumentar la nueva renta, quiero aumentar la nueva renta, entonces ese aumento de nueva renta, entonces la variación del gasto, del consumo autónomo, positivo. Esto es positivo, porque la renta está aumentando. Por eso aquí abajo les he puesto, miren, si el consumo autónomo, la inversión, gasto de gobierno, transferencias aumenta, la nueva renta aumenta. Y la variación de renta, positiva. Si el consumo, la inversión, gasto de gobierno y las transferencias se reducen, la nueva renta de equilibrio disminuye. Por lo tanto, la variación de renta es negativa. Ahora, el impuesto, el único T, si esto aumenta, la renta de equilibrio disminuye. Si esto disminuye, la renta de equilibrio aumenta. ¿Ya? Preguntas. Bien. Seguimos. Entonces, en consecuencia del inciso A, he utilizado esta forma. He reemplazado datos, multiplicador, ya sé que es 1.89, este K. Ha aumentado el consumo, ha aumentado el gasto de gobierno, positivos ambos. Haciendo operación elemental me sale 41.7. Me falta, la pregunta decía cuál es la nueva renta también, ¿no? De equilibrio. Y la nueva renta de equilibrio es igual a la renta original más la variación de renta. Aquí ya entra la renta original. Esta renta de 102.86. Entonces aquí trabajo con 103, ¿no? 102.86 más 41.7, ¿de dónde he sacado ese punto 41? Es de la variación de renta de aquí. ¿Está bien? Y por lo tanto me da la nueva renta 144.7. Esto tienen que saber muy bien. ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo que disminuye? Eso no podrían obviar, eso no se puede. Tienen que saber. Y si ustedes son ordenados, ya sus formulitas seguramente van a tener en orden, cosa de que les facilite no estar buscando y les facilite hacer en forma rápida, digamos, el examen, ¿no? El inciso B dice, si el gasto de gobierno disminuye en 10 y el impuesto autónomo varía en 30, aquí disminuye significa negativo. G es negativo. Y el impuesto autónomo varía en 30, aquí es positivo o negativo. ¿Okay? Para disminuir la nueva renta. Aquí habla de impuesto. Tienes relación inversa. Aquí está. Si el impuesto disminuye, la nueva renta aumenta. Entonces, acá, ¿qué signo va a llevar?
Dice, varía en 30 para disminuir la nueva renta, entonces esto va a ser positivo. ¿Está bien? B, aquí tengo la fórmula. Esta es la fórmula de cuando entran estos dos sectores. Y aquí tengo menos 10, más, esta es parte de la, ha aumentado, aquí es positivo 30, haciendo operaciones me sale ese resultado. Menos 30.58 y variación de renta es menos 30.58. ¿Y cuál es la nueva renta de equilibrio? La nueva renta de equilibrio es la actual más la anterior. Eso es más o menos da menos. Aquí me salió menos. Fíjense. Y haciendo operaciones me da 72.42 la nueva renta de equilibrio que ha disminuido. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Bien. ¿Está todo claro? No hay problema. Y aquí también me he preguntado, miren, en B, ¿cuál es la variación de renta y la variación? La pregunta es, ¿cuál es la variación? Siempre váyanse a la pregunta. ¿Cuál es la variación de renta? ¿No? La variación de déficit y el nuevo déficit. Tres aspectos se preguntan. La variación de renta, la respuesta sería esta. ¿Ya? La nueva renta no me pide. El déficit, reemplazando, esto es con, aquí con un entero han trabajado, con decimales, tendría que haber trabajado, ustedes tienen que trabajar con los decimales, y me da un déficit de menos 31. Así tendría que colocar. Si les da menos, no digan positivo, 31. ¿Ya? Ahí está. Y este es el déficit original, ¿no ve? Y este nuevo déficit actual, con esta nueva cifra de renta, de esta del inciso B, ¿dónde está? De renta, aquí está, de 72.42, fíjense. Aquí está. Simplemente hago operaciones elementales y me da menos 61, un déficit negativo, menos 61.73. Ahí está. ¿Preguntas? Un segundito, espérenme, por favor.
Bien, seguiremos entonces. Ese es el panorama. Si tienen alguna pregunta, háganla, por favor. Este es el examen. Así voy a preguntar. Solamente pónganme, repito, si les pregunto, en vez de preguntado, la variación de renta. Solamente pongan la variación de renta. Punto y coma, espacio. La variación del déficit, punto y coma, espacio, y el nuevo déficit. Pero obviamente yo he sacado el déficit original acá. Con la renta original se saca el déficit original porque yo tengo que decir, para sacar la variación, tengo que decir, despejar la variación de esto, el actual menos el anterior. Y me da como respuesta, porque la pregunta era ¿cuál es la variación del déficit? Sería esta la pregunta, la respuesta, perdón. Sean, como alternativa, si tienen positivo, obviamente eso está mal. Tiene que ser negativo. ¿Y cuál es la opción también que puede haber? Ninguna. Pueden elegir ninguna. ¿No? Siempre en el orden que les he preguntado. Entonces, he preguntado, variación de renta. Primero viene variación de renta. ¿Dónde tengo variación de renta? Aquí está. Menos 30.58, negativo. Después he preguntado, ahí mismo, variación del déficit. Variación del déficit, menos también 30.73. No es igual, aquí me salió un poco igual, normalmente no es igual. Y después, la última pregunta de este inciso es, el nuevo déficit tendría que venir, ¿cuál es el nuevo déficit? ¿Dónde está mi nuevo déficit? Es este. ¿Dónde está este? Menos 61.73. El nuevo déficit sacado con la renta de equilibrio actual en ese momento. Y nada más, por ahí solamente son dos cosas que les pregunto, pero ¿para qué van a aumentar una renta? Ni nueva renta, ni original, si no pido variación de renta, variación del déficit, el nuevo déficit. ¿Ya? ¿Preguntas? Después, acá, C, si las transferencias varían en 5 y el impuesto autónomo varía en 30, las dos son variaciones, para aumentar la nueva renta de equilibrio. Aumentar esta nueva renta que me está diciendo quiero que sea mayor a la anterior, por supuesto siempre va a ser positivo. Entonces, como sabemos que transferencias, a ver, aquí, ¿dónde está mi relación que les he dado? Les he dado la anterior ya, en una relación, aquí está. Miren, si aumenta el impuesto, es porque va a disminuir la renta, la nueva renta. Tiene una relación inversa. Entonces, acá, como tiene una relación inversa, en la pregunta está en la C, dice, si las transferencias varían 5, las transferencias tienen una relación directa con la renta, entonces, para aumentar la nueva renta, dice, esto es positivo. Y el impuesto autónomo varía en 30 para aumentar la nueva renta, entonces esto es negativo. Es menos. Esto es menos si quieren aumentar la nueva renta. Y eso es lo que hemos hecho, miren acá. El C. Esta pregunta es que siempre he preguntado, donde entra transferencia e impuesto. La fórmula tiene ambas el consumo marginal, miren, consumo marginal, pero el impuesto tiene como fórmula negativa. Eso no se olvida.
Tiene negativo. Después, acá, el multiplicador sigue siendo el mismo. Este 1.39 es de la ecuación original. Miren, 1.39. Eso no cambia. En cualquier desplazamiento sigue siendo el mismo. Aquí está. ¿Dónde está? El C, 1.39. ¿Cuánto vale el consumo marginal? 0,4. Es del planteamiento. Aquí está 0,4. A ver, aquí está el consumo. ¿Dónde está? Aquí está. 0,4. Si quieren, de ahí sacan directamente. Esto es 0,4. Aquí va a ser menos 0,4. Aquí está. Entonces, las transferencias aumentan en 5 y el impuesto autónomo disminuye en 30 para que aumente la nueva renta de equilibrio. ¿Está bien? Y reemplazan valor, se hacen operaciones fundamentales. Preguntas. Acá, por ejemplo, los signos no hay que descuidar. Esto viene producto de la pregunta. Menos por menos da más. Es multiplicación de signo, porque está multiplicando. Menos por menos da más. Y este término es más, este otro término es más también. Por eso me sale haciendo operaciones 2,78 más 16,68. Hay una variación de renta de 19,46. ¿Qué más? Licenciado, ¿y cómo este ejercicio va a entrar al examen? Claro, por eso se ha hecho este impuesto, tomen en cuenta, cuando hay transferencia y impuesto autónomo. O sea, hay que elegir primero de qué está hablando el ejercicio y elegir la fórmula que van a aplicar. Directo apliquen. En este caso, si habla de transferencias y de impuesto autónomo, directo esa fórmula hay que aplicar, que nos va a dar a una variación de renta. Licenciado, y si la variación de renta va a ser negativa, no va a afectar igual, ¿verdad? Como la de arriba. Si la variación de renta es negativo, colocamos negativo. Si es la pregunta, la variación puede darles positivo o negativo. En la variación, en lo único que no puede salir negativo es en la renta nueva, en la original, en cualquier renta de equilibrio. No puede ser negativo, siempre es positivo. Pero esta es la variación, sí puede ser positivo o negativo. ¿Entiende? Licenciado, voy a disculpar, una consulta. Todavía no puedo entender esta parte en la que dice, digamos, en el inciso B dice, si el gasto de gobierno disminuye en 10 y el impuesto autónomo varía en 30, para disminuir la nueva renta de equilibrio, dice. Yeah. A ver, aquí, si el gasto de gobierno disminuye, cuando digo disminuye es negativo, de lleno. Entonces aquí he puesto disminuye en 10, menos 10. Si hubiera dicho aumenta, esto es positivo, más 10. Pero como el ejercicio dice disminuye, ahí está, ¿no? Ahora, esta es la fórmula, tiene un signo negativo, siempre la fórmula del, cuando está hablando como término del impuesto autónomo, siempre, ¿no? Pero acá dice varía, ¿dónde está B? Disminuye negativo, ya no hay problema, hemos puesto negativo. Disminuye en 10, entonces eso es negativo, la disminución significa signo negativo, el aumento significa signo positivo, y el impuesto autónomo varía, pero ¿qué nos hace definir? Esta variación dice, es positivo, disminuye y aumenta al mismo tiempo, es decir, positivo o negativo, y no puede ser que no se trabaja simultáneamente con positivo o negativo, hay que definir. ¿Qué me define? ¿Qué me define? Para disminuir la nueva renta de equilibrio. La nueva renta de equilibrio. Para disminuir. Entonces, para disminuir la nueva renta
la nueva renta, el impuesto tiene relación inversa con la renta, entonces tiene que ser positivo. Acá, el B, ¿dónde está? Aquí está, positivo, positivo. Cuando el impuesto es positivo, es porque la nueva renta va a bajar. Si es negativo, es porque va a subir la nueva renta. Tiene una relación inversa con la renta, el impuesto, y eso aquí está. Fíjense. Aquí, esto tienen que saber ya, ¿no? Si T aumenta, es porque es positivo y es porque la renta disminuye, sentido contrario. Si este disminuye, este aumenta. Si este disminuye, esto aumenta. Tiene relación inversa. En cambio, los otros, el consumo autónomo, inversión, gasto del gobierno, transferencia, son relaciones directas. Si aumenta la nueva renta, aumenta, es positivo también cualquiera de esos términos autónomos, tiene una relación directa. Preguntas. ¿No hay preguntas, jóvenes? Bien, a ver. Bueno, yo voy a quedar acá, pero esto es clave, jóvenes. Esto es clave, de que va a entrar una pregunta de desplazamiento y generalmente pongo de dos términos autónomos. Y generalmente les he dicho, lo que me gusta preguntar es cuando hay transferencias. Miren, aquí hay transferencia e impuesto autónomo. Ahora puedo preguntar también cualquiera. ¿Cuál es mi fórmula de transferencia e impuesto autónomo? Es esta. O podría entrar siempre gasto de gobierno y impuesto autónomo. Cualquiera de estos puede entrar. Preguntas. Licenciado, entonces, si varía o aumenta, depende del cuadro ¿verdad? Claro. Depende de lo que les diga la pregunta también. Si varía, si les digo tal cosa varía, tal término autónomo varía, ustedes van a definir si es positivo o negativo en función. Si estoy diciendo que aumente la nueva renta, entonces eso es positivo, con lo único que tiene relación inversa es con el impuesto. Si uno baja, el otro sube. Si el uno sube, el otro baja, así. Pero si el uno sube, en los términos autónomos que no hay relación inversa, como el consumo, la inversión, transferencias, gastos de gobierno, si uno sube, es porque la renta está subiendo. O sea, lo mismo que acá, ese puesto, esto tienen que repasar nada más. Licenciado, pero en el examen usted nos va a decir si disminuye o no, o nosotros tenemos que hacer la relación. Ustedes tienen que hacerlo. Puede ser que alguno les diga, aquí les he dicho, el gasto de gobierno disminuye. Entonces eso es negativo. ¿Vale? Disminución. Ya les he dicho que esto disminuye, es negativo. El impuesto autónomo varía. Esto es positivo, negativo. Para disminuir, entonces para disminuir la nueva renta, esto tiene que ser positivo porque tiene una relación inversa con la renta. ¿Ya? Hice una pregunta más. ¿Y solo es en esto del desplazamiento de la demanda agregada que usamos estas relaciones? No, para la pendiente también. Está bien, gracias. Para la pendiente los impuestos, pero para la pendiente ya no va a entrar pues el impuesto autónomo, sino va a entrar este impuesto proporcional sobre la renta, y esta es una relación inversa con la renta también. Estos términos autónomos que hemos visto, que hemos hecho, y inversión, gasto, transferencia, estos son para desplazamiento. ¿Qué entra en pendiente? Miren, aquí está planteado, en pendiente entra el consumo marginal y el impuesto proporcional sobre esas dos. Y tiene el mismo sentido. Si les digo para que aumente es porque eso es positivo. Si digamos que aumente la nueva renta, el impuesto es negativo. Tiene sentido contrario, sí, con cualquier tipo de impuesto.
hecho un impuesto de deducción. Por ejemplo, esta deducción del impuesto han querido aplicar en Bolivia al salario. Bueno, hicieron todo un tipo. Por ejemplo, en Chile van a haber médicos y muchas profesiones donde dicen, estoy a ganar $20,000, $15,000. Y pagan, de verdad, pagan así. Pero hay un impuesto al salario. Digamos, ganan 10,000, ya se van por los 10,000, pero después con el impuesto ganan 2,000, porque hay una deducción del impuesto, una aplicación. O sea, eso hace ver la ilusión monetaria de incentivo al trabajo, de ahorro inclusive, y de participar en la producción, ¿no? Porque te digan nomás gano 10,000 por mes. Es mucha plata, pero hay que pagar de todo. Te deducen, te sacan y llegas a los mismos niveles que acá en Bolivia, en muchas profesiones inclusive. Bueno, y solamente, digamos, si no hubiera un trabajo acá, si no hubiera trabajo, obviamente donde hay trabajo hay que irse, ¿no? Uno se acostumbra donde tiene su trabajo, su fuente laboral, porque esa es su forma de vida, ¿no? Su sustento diario. Pero si tienes trabajo acá y vas porque te están pagando más, vas a llegar a los mismos niveles y nada atractivo para hacer el esfuerzo de ir al extranjero porque hay un impuesto a la renta. Ahora, muchos de los compatriotas van a hacer a trabajar agricultura, obviamente hasta trabajan en negro, ¿no? No están afiliados a la caja o aportan la jubilación solamente en negro, ¿no? Y eso ya es otros niveles de pago, ¿no? Bien, jóvenes, ¿qué más? Bien, quedaremos ahí entonces, por favor. Vamos a quedar ahí. Más o menos ya les he dado de que va a haber una pregunta con gobierno y con desplazamiento y equilibrio. Una puede ser desplazamiento, otra podría ser, voy a ver si pongo pendiente, y otra, el equilibrio original. Tengo ya 3 y hablaríamos de inversión no deseada y otra de pendiente con consumo e inversión, nada más. Sería ese el examen, ¿ya? Entonces, ya hemos quedado, el 13 hemos quedado de abrir su examen y cualquier duda, díganme, ¿ya? Puro ejercicio, los que recién se han incorporado, préstense sus apuntes, en WhatsApp creo que le están pasando, todo lo que crean conveniente para aprovechen además para aprobar su primer parcial, ¿no? Bien, entonces nos vemos, jóvenes, por favor, hasta el día de miércoles. Está bien, licenciada, este miércoles. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hola, licenciado. Chao, hasta luego. Hasta luego.